See, we are walking, going mountain with my friend. She's from Honduras. Yes. Ito ang routine namin every day. Walking, going to mountain. My house kasi doon na maganda sa taas. Doon kami papunta. Yan guys. Samahan mo kami mag-ikot dito sa mountain. Guys, pampaliit ng bilbil daw. Bilbil pa more. Yan. Ito, dito sa baba guys, tingnan nyo. Ito. Hingal man guys, hingal. Yan ang kasama kong maglakad. Oh. Yan. Punta kami doon, oh, may malaking bahay. Punta kami doon sa malaking bahay. Ha? Si, may cuesta. Si, hasta ahí arriba, mira. Si, quiero que sacar video hasta ahí arriba. Ah. ¿Qué cuesta? Acá abajo de una vez. Ah. María Pilar, ¿qué subir aquí? Aquí. Jolín. ¿Qué cuesta, Mira. Mira, guys. Ayan ang Legazpi, oh. Ayan. Ayan. Dito kami sa taas. Kaso lang, yan. Yan, oh. Mga ano yan, mansanas. Kaso lang wala pang bunga ngayon. Naglalagas. Punta kami dito. Tinang bundok to, pero ang laki ng bahay, oh. Dalawang magkatabi. Yan. Ay, ma. Nakakahingal. Tapos may kutsi sila. Charot. Yan, o. Tapos dito. Tapos ayan. Ayan. Tingnan mo yung bahay nila, o. Diba? May papunta pa doon. May papunta pa doon. Oh, may paakyat pa. Pero hindi na kami pupunta doon. Dito na lang kami. Ayan, o. Yan, may bahay na isa. Ang ganda. Okay, stamin. Oh, it's very nice. Look. Look at guys. Mga ano to, mga mansanas. Esta manzana, ¿no? Pero no tenía todavía, es muy pequeña. No sale todavía. Sí. Esta casa, aquí Casarillo, pero en mi país esta es casa muy bonita, Oh, aquí también, mira. En bajo hay ovejas. Cornero, yun na. Anong tawag niya sa atin? Very nice. Ay. Tingnan mo guys, doon sa taas, oh. Hindi na kami pupunta doon sa taas kasi magkakape pa daw kami sa bahay. Sa bahay niya. Ayan, oh. Doon kami nagtatrabaho. Doon sa baba na yun. Kaso lang, siyempre, gusto naman namin, di naman kami magkape-kape kasi wala namang cafeteria, nag-walk na lang kami.
para daw liliit ang mga tiyan. Kalak na tao. Uy, kalbo no tenía hojas de ¿qué es eso? Noises, ¿no? Nogal, creo. Tingnan mo guys, ang house, ang ganda. Oh, muy bonito, número 14. Sí, creo que, pero, ya oyes. La que se mira arriba del castillo es esa. Ah, bye. Sí, que miramos del castillo. Es Ah, esa sí. que mira la punta. Mm. Pero tiene dos, ¿dónde la otra? Ah, Pero esta. sí, no, esta no se ve ahí, creo. Esta ya está cerca de tu casa ahí. Sí, mi casa está ahí. Mi casa está ahí, en bajo. Pues, las ovejas. Tingnan yung conejo. Ah, di ko na asal con. Ano ba tawag nito sa atin? Oveja na dito. Karniro. Karniro pala. Ayan o, daming karniro. Ayan guys, daming karniro guys. Ayan, pupunta na kami doon. Ayan, arriba. Ayan, arriba. Vamos. Ay, tamin. Dito din, oh, may karniro din. Karniro yata yan sa atin. Karniro o koneho? Karniro. Kung sa Arabic ay tupa. Yan yun. Ganda, diba? Ang ganda ng view. Green. Muy vista. Buena vista, ¿verdad? ¿Dónde bajar ahora? Yo primero ves aquí. Por eso yo voy a bajar ahí. Te dije que vine a ver que conozcas. Claro que no lo sé. Mira que tingnan mo, parang sa probinsya. Tiene está limpiando mujer en dentro. Tingnan mo ang flowers. Uy, tiene también bonito casa aquí. No se nota, ¿no? En fuera no se nota, esta es bonito, ¿no? Pues. Qué bueno. Tingnan nyo guys, ang casa na yan, ang house na yan. Nasa liblib lang ng bundok, pero Diyos ko dahil, parang nasa village siya. Ang laki, ang ganda. Ang design niya. Tapos, kita nyo to guys, sa atin to tinatawag na money tree. Yan, ang laki dito sa kanila, money tree. Aran Nuis. ¿No? Aran Huis. Ah, este es Huis, casi. Sí. Aran Huis. Tingnan mo guys, ang ganda ng flowers. Tapos dito pa sabi pa ibabaw. Ayan, merong... Por aquí salimos y vamos a salir atrás de tu casa. Ah, sí. Por aquí. Ah, por ahí. Damos la vuelta y salimos aquí. Ah, Como no quieres pasar por aquí, entonces vamos por sí, aquí. vale. Ah, un día vamos ahí. Luego bajar aquí, ahí. Sí, vas a salir atrás de tu casa por la papelera, antes de la papelera. Ah, sí. Ahí, mira. Tingnan nyo guys, aquí. Por ahí. Oh. Salida ahí atrás, donde vive. Ah, sí.
Aran, Huwes, Basiria, Mochila, hola. Hambre, ¿eh? Hombre. Tingnan nyo guys, ang ganda ng bahay. Oh. Okay. Nandito sa bundok pero ang ganda. Tingnan nyo, ang ganda. Pero ang bahay namin, doon sa umpok-umpok na yon, doon kami. Kasi, esta es de Legazpi, pero es grande ahí pa abajo. Nandito kami sa montanya. Mira. Este también que pinakago. Ahí también hay casa. Ahí también tiene casa. No sé qué casa está. Ahora vamos a bajar. Ahí. Bababa na kami. Nag-i-Espanyol ako kasi yung kasama ko Espanyola. Ay, Hondureña, ¿no? Como chica hondureña. Sí, de Honduras.